Bien, vamos a comenzar esta charla del programa de conferencias que hemos organizado en Nueva Acrópolis, eh, con el afán de generar un acercamiento a la filosofía, a los temas, digamos, que trata y aborda la filosofía. En esta oportunidad estamos con con un tema sobre Atrévete a pensar. Eh, es una frase que define prácticamente la ilustración, particularmente a Emmanuel Kant. Bueno, es una pregunta que se hace, ¿no? Se hicieron a varios personajes en la época y cada uno dio una respuesta y en 1784 se publicó en la revista mensual de Berlín la respuesta que da Emmanuel Kant y prácticamente pasó a ser esta expresión de atrévete a pensar como el, lo que definía, digamos, la ilustración como tal, ¿ya? Y bueno, debido a las cosas como se han dado en esta época, es que estamos tomando este tema y en torno a ello generar algunas reflexiones. Pero vamos a hacer un alcance un poquito rápido, superficial, diría yo, con respecto a Kant para ubicarnos. Estamos hablando de un filósofo alemán del siglo XVIII, que obviamente fue testigo de un momento interesante, fascinante, por la cantidad de cambios que se van a producir en el siglo XVIII. Recuerdo que está la Revolución Francesa, está la Revolución Científica que viene luego de las obras de Newton, está, bueno, la publicación, ¿no es cierto?, de la colosal enciclopedia bajo, bajo la autoría de D'Alembert y de Diderot, que pretendía resumir todos los conocimientos de la época. eh, y obviamente dentro de eso Kant se pronuncia en un artículo que es, la verdad, breve. Él tiene obras magistrales, ¿sí? Como, bueno, la crítica de la razón pura, fundamentalmente, y de la razón práctica. Pero este es un artículo, un pequeño artículo, pero obviamente tiene un significado enorme, porque en él justamente él define un poco lo que es la ilustración y que sigue siendo válido hasta el día de hoy, porque estrictamente él no reduce la idea de ilustración eh, a lo que se estaba viviendo y experimentando en Europa en este siglo, por decirlo así, sino que su concepto es un poquito más amplio y por eso es que puede ser tan válido incluso para el hombre actual, ¿ya? Él, de hecho, maneja la idea de ilustración como un proceso a través del cual el ser humano y la humanidad, el ser humano en lo individual, la humanidad en colectivo, pasa de una minoría de edad, ¿sí? O abandona una minoría de edad para alcanzar una mayoría de edad, ¿ya? Y esto yo creo que va a ser lo más importante, ¿no? Y frente a esta definición, yo diría que tiene una actualidad extraordinaria, o sea, sigue siendo válido, digamos, porque eh, tal como podemos observar los hechos sociales, políticos, culturales, nuestras élites y el comportamiento de los pueblos, no podemos decir que hayamos alcanzado la mayoría de edad. O sea, yo diría que en muchos aspectos nosotros continuamos en la minoría de edad. Fueron los ideales de la ilustración, pero eh, digamos que fueron eh, algo que se visualizó, ¿no es cierto?, pero que no llegó a ser una realidad ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni en el XX, aunque se dieron pasos en esa dirección de abandonar una minoría de edad, ¿ya? Pero obviamente nunca llegó a ser suficiente
incluso por las mismas cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ahora, ¿cómo entiende Kant la minoría de edad? ¿Ya? Él la entiende como el no atreverse a pensar por cuenta propia, todavía no atreverse a pensar por cuenta propia, ¿no? No tener el valor de usar el entendimiento sin estar sometido a otro, sin estar sometido a una iglesia, sin estar sometido a las creencias de una época, de una cultura, a las corrientes de moda, sin estar de algún modo sometido bueno, a lo que circula por las redes. ¿Sí? Si ustedes ven el comportamiento nuestro en las redes, nos damos cuenta de que no hemos llegado a la mayoría de edad, ¿sí? Porque sin mayor juicio y sin mayor análisis, ¿no es cierto? Cogemos cosas y las compartimos, cogemos cosas y las compartimos y las hacemos circular sin mayor reflexión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es algo muy interesante lo que nos puede indicar Emmanuel Kant con respecto a este tema de atrévete a pensar, ¿sí? En ese contexto, ¿ya? Yo quisiera analizar algunos puntos de este artículo, ¿ya? Que son interesantes, muy interesantes. Ya he repetido varias veces, porque sí son interesantes. La ilustración dice, es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, ¿sí? La incapacidad es la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. ¿Ya? Así es como define esa incapacidad. O sea, el hombre posee una inteligencia, ¿ya? Pero no se siente incapaz de servirse de ella y prefiere la comodidad, ¿no es cierto?, de someterse a tutores religiosos, tutores políticos, tutores, digamos, culturales, etcétera. Y aquí es donde Platón, quiero decir, Kant, ¿no es cierto?, nos va a dar un indicador interesante, ¿ya? Esta incapacidad, ¿ya? Es culpable, porque él dice es una culpable incapacidad. Y aquí lo que nos quiere decir acá es que esta incapacidad no reside precisamente en la falta de inteligencia. Y en eso Kant obviamente está a la altura de todos los clásicos, porque siempre en el pensamiento clásico se afirmó de que el hombre en potencia, ¿no es cierto?, contiene, como dice Confucio en el Tajío, un principio luminoso que le ha dado el cielo, ¿no es cierto?, y que la clase gobernante, la filosofía política, en fin, ¿no es cierto?, tiene que desarrollar, ¿no?, y fortalecer en el ser humano. Bueno, en el budismo se dice, digamos, que todos los seres humanos son budas, o sea, todos los hombres o todos los seres humanos son potencialmente iluminados. Sí, bueno, y así, ¿no? Podemos ir de oriente a occidente recorriendo estos grandes del pensamiento clásico y casi todos apuntan a la misma idea. O sea, el hombre en su estado natural, ¿no es cierto? En su naturaleza yace un potencial extraordinario, ¿ya? Y a eso se refiere, ¿no es cierto?, de que es culpable esa incapacidad porque no viene, ¿no?, de una falta de inteligencia, sino que principalmente de una decisión, ¿ya?, y de una falta de valor para servirse por sí mismo de ella, de esa inteligencia, sin la tutela de otro. Por eso el grito, ¿no?, o el lema de la ilustración para Kant es sapere aude, atrévete a pensar. Yo creo que ese es un lema válido también para el mundo actual, para nosotros. Es muy importante tenerle presente y hacer, de hecho, un ejercicio, ¿no? Atrévete a pensar. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Es un poco lo que va a decir en este pequeño escrito Kant, ¿no? En esto dice que de algún modo es la pereza y la cobardía, que son para él las causas principales, ¿ya? Por la cual la gran mayoría de los hombres continúan gustosos, ¿no? Continúan gustosos de, de mantener ese estado de pupilo, ¿no? A pesar de que la naturaleza ya le ha dotado, ¿no es cierto? Y mediante este don
y este potencial propio de todos los seres humanos, el hombre de algún modo queda liberado de cualquier tutela ajena. Sin embargo, la pereza y la cobardía es lo que lo mantiene atado, ¿no?, a sus tutores. Y por eso también, obviamente, los tutores, digo, en términos generales, estamos hablando de corrientes religiosas, corrientes políticas, corrientes de opinión, ¿sí? Que de algún modo casi siempre nos encontramos con que detrás de esas corrientes de opinión, ¿no es cierto?, hay ciertas manos oscuras, mezquinas, ¿no es cierto? Porque esta comodidad, esta pereza y esta cobardía que manifiesta la gran mayoría de los hombres es el gran motor o el gran estímulo, ¿no es cierto?, para los que desean erigirse como tutores. Ya ese es un espacio prácticamente que se le brinda a las élites, ¿no es cierto?, para que de algún modo eh, asuman esa responsabilidad que bajo ningún punto de vista debiera otorgárseles en ese sentido o de manera tan fácil. Entonces, esa comodidad, ¿no es cierto?, de no emanciparse es la principal razón por la cual nosotros nos mantenemos en esta minoría, ¿sí?, en esta condición de minoría. Esto, por ejemplo, está desde una cura de almas, ¿no es cierto?, que se ofrece a la conciencia, se acude al médico, ¿no es cierto?, para que prescriba dietas. Hoy día somos un poco testigos de eso. Estaba leyendo hace poco justamente un artículo que explicaba las formas como han reaccionado distintos países o culturas ante la cuarentena. Y obviamente una de las cosas que resalta acá es que casi todos estamos esperando la inyección o estamos esperando la vacuna, cuando en realidad está en nuestras manos una forma de hacer frente a esta situación. Claro que pasa por la disciplina y un compromiso de nuestras costumbres, de nuestro modo de vida, ¿sí? Si la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, anticipa de que por lo menos un 60 o un 70% de la humanidad va a terminar siendo contagiado, es obvio que no podemos nosotros quedarnos pasivamente esperando la pildorita, ¿no es cierto?, esperando la inyección, cuando perfectamente podríamos hacernos responsables en ese sentido, como por ejemplo fortalecer nuestro sistema inmunológico, hacer ejercicios, bueno, digamos, hacer una dieta, digamos, saludable, de modo que cuando llegue el momento, ¿no?, de un contagio, de un probable contagio, que es muy probable por otro lado, no estamos en capacidad de poder reaccionar, pero en cambio esto implica esfuerzo individual, implica compromiso, implica cambio de costumbres. Entonces, obviamente es mucho más fácil esperar, ¿no es cierto?, que la farmacia del barrio, ¿no es cierto?, ya tenga lista la dosis de inyección o de medicamento, ¿no es cierto?, para acudir y resolver el problema. Esa es un poco la actitud en general, que ante cualquier tipo de problemática, el hombre con minoría de edad ya, se presenta ante los conflictos, ¿ya? O sea, si puedo pagar, ¿no es cierto?, no me hace falta pensar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, siempre van a haber otros, ¿no?, que tomen a su cargo, en mi nombre, la fastidiosa tarea, ¿no es cierto?, de resolverme los problemas, ¿ya? Y obviamente esa bondad con que los tutores, ¿ya?, se arrogan ese oficio, ¿ya?, y cuidan y se proponen, digamos, cuidar muy bien a la gran mayoría de hombres, tiene un precio, ¿no es cierto?, que es obviamente el prestigio, el beneficio personal, la mezquindad, el egoísmo con que lo hacen, etcétera, ¿no? Esto me hace recordar algunos pasajes interesantes de Platón, ¿sí? Eh, bueno, aquí estoy viendo. Bueno, en este caso hablamos
del mito de la caverna, ¿sí? De algún modo, la razón por la cual, digamos, Platón hace uso de este mito, ¿ya? En el cual nos hace ver que como que toda la humanidad, ¿no es cierto?, estuviese, o representa a toda la humanidad como un grupo de cautivos dentro de una caverna, ¿no? Que están, digamos, imposibilitados de mirar en cualquier dirección, están obligados a mirar en una sola dirección, ¿no? Y en ese fondo de la caverna están proyectándose de manera continua distintas sombras, distintas imágenes, de modo que esos son los únicos elementos que tiene para hacerse una idea del mundo. ¿Ya? Para tener una imagen del mundo, él utiliza las sombras que están proyectadas en la pared, digamos, de la caverna. Pero detrás, obviamente, hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, que delante de un fuego, de una fogata, ya van cruzando imágenes que son las cuyas sombras son, digamos, la única elementos, digamos, ¿no es cierto?, de juicio que va teniendo los cautivos para hacerse una idea del mundo, ¿no? Pero Platón nos habla también, ¿no es cierto?, de que dentro de este grupo de cautivos siempre hay uno al menos, ¿ya?, que, como diría Kant, citando a Kant, ¿no es cierto?, se atreve a pensar, sapere aude, ¿ya? En el sentido, ¿no es cierto?, de que en un momento dado decide girarse, ¿no?, y mirar eh, digamos, a sus espaldas y darse cuenta de que todo lo que han estado observando, ¿no es cierto?, ha sido generado por estas figuras, ¿no es cierto?, que se las hace pasar delante del fuego, ¿no? Y que hay unos personajes también ahí, ¿no?, que cumplen esa función. De algún modo, como diría Kant, ¿no es cierto?, son estos tutores, ¿ya?, que de manera bondadosa, ¿no es cierto?, se ocupan, ¿no?, de pensarnos, ¿no?, eh, de darnos pensamientos, ¿sí?, sobre los cuales nosotros vamos construyendo, ¿no?, nuestra visión de las cosas. Estamos hablando de las cadenas noticiosas, estamos hablando de los sistemas de publicidad, de las campañas de propaganda, ¿no es cierto?, a nivel político, religioso, cultural, etcétera, y del gran relato, ¿no?, que es parte de cada cultura. En todo eso siempre hay, obviamente, algo que ya está masticado, algo que ya está rumiado, digamos, masticado, que nosotros rumiamos constantemente en el sentido, digamos, de que todos tenemos la sensación de que pensamos, pero en realidad lo que hacemos es estar, la imagen que usaba uno de estos analistas, de estos críticos, digamos, sociales, es como que nosotros simplemente estamos rumiando, ¿sí? No es que estemos pensando, o sea, estamos dando vuelta sobre elementos que están contenidos en nuestra memoria y que obviamente al final es una actitud pasiva, no estamos pensando, sino que estamos divagando. Divagar no es pensar, ¿sí? Es igual en una postura pasiva. Y ese divagar, ¿no es cierto?, se hace sobre cosas que ya están pensadas, ¿no es cierto?, que obedecen a intereses, que no están, digamos, apuntando a nuestra conveniencia o a nuestras necesidades, sino que a intereses mucho mayores, mucho más oscuros, mucho más anónimos, por decirlo así. Y nosotros somos, de algún modo, esa parte, ¿no?, de la humanidad que en su gran mayoría se mantiene por esa razón en una minoría de edad, ¿sí? Entonces, lo que nos va a mencionar Kant a través de esto es que la ilustración de algún modo representa ese paso a la mayoría de edad, ¿sí?, que básicamente cumple la mayoría de edad, ¿no es cierto?, es atreverse a pensar por sí mismo, en razón sobre todo de que hemos tenido, ¿no es cierto?, todos los elementos, ¿no?, disponemos de esa inteligencia, ¿no?, para podernos servir por nosotros mismos, ¿ya?, con decisión, con valor, ¿ya?, y compromiso para pensar por nosotros mismos. Esa es una cosa que podemos nosotros delegarla a terceros, pero con el riesgo casi eh, constante, ¿no?, de estar a expensas o satisfaciendo intereses que no son
realmente los propios de la condición humana, ¿sí? Del ser humano como individuo y de las sociedades. Si nosotros analizamos los momentos que estamos viviendo, digamos sociales, políticos, económicos, etcétera, vamos a darnos cuenta de que sí estamos ante una situación en la cual por irresponsabilidad, ¿ya? Ese era un poco el tema básico en la ilustración. La ilustración, ¿no es cierto?, es un poco querer salir de esa condición de minoría de edad, ¿no es cierto?, que en la que se ha delegado en la realeza, en la nobleza, ¿no es cierto?, en las familias gobernantes, la responsabilidad de pensar por nosotros, o sea, de ser pensados, ¿no? Y de ese modo, obviamente, nosotros vamos como una especie de rebaño, digamos intelectualmente, siguiendo esas pautas. Pasar a la ilustración significa, ¿no es cierto?, despertar esa inteligencia, despertar de manera activa la razón, de modo de eh, generar, ¿no es cierto?, hacer uso de la libertad y alcanzar un grado de autonomía, ¿ya? Que es un poco lo que sucede en el siglo XVIII, pero eh, no llega a hacerse una realidad, ¿ya? Sigue siendo no una quimera, no una quimera, ¿no? O sea, no en algo inalcanzable porque es algo que gradualmente, ¿no? Aunque socialmente no haya sido una conquista, sí en lo individual se van dando casos, ¿no es cierto? Y personas que van aprendiendo esta disciplina de pensar y hacer uso de su propia inteligencia y lograr una postura crítica, ¿ya? Digamos, juiciosa con respecto al mundo en el que están viviendo. Entonces, viven, digamos, en una condición de madurez, ¿ya? Socialmente podemos decir, ¿no es cierto?, que todavía es un proyecto, todavía es una tarea por cumplir, ¿no? Pero individualmente sí se produce. Digo esto porque la ilustración obviamente fue como una gran aspiración, ¿no es cierto? Se tomó con mucho entusiasmo, hubo una confianza en la razón y en la madurez de la razón, a veces, digamos, incluso con gran ingenuidad, pero esto fue inmediatamente superado, ya en el sentido de que aparecieron otras formas más sofisticadas todavía y hoy día, digamos, con este tema de, sobre todo de las redes, de los robots y los algoritmos, ¿no es cierto?, que de algún modo están manejando la información que recibimos en función de la manifestación de lo que son nuestros intereses. Entonces, obviamente, terminamos siendo envueltos como una especie de burbuja, creyendo que esa es la realidad, pero en realidad es una realidad diseñada, ¿no?, por bueno, estos monstruos informáticos, ¿no?, que con los algoritmos apropiados terminan envolviéndonos, ¿no?, en pequeños mundos particulares, haciéndonos perder, ¿no es cierto?, la objetividad o la amplitud, porque simplemente si saben que a mí me interesan las artes marciales, obviamente empiezan a aparecer artículos de artes marciales, noticias de artes marciales, entonces al final yo termino envuelto, ¿no es cierto?, en lo que a mí me interesa, pero no logro salir, o sea, voy como siendo cercado, ¿sí? Y no logro romper eso. Ahora eso se puede romper, ¿ya? Eso solamente sucede, como diría Kant, por nuestra culpable incapacidad, por pereza y por cobardía. O sea, Kant, digamos, le da una connotación bastante fuerte y un contenido moral al tema. O sea, el hombre, digamos, tiene que responsabilizarse, tiene que asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, de pensar, ¿ya? De pensar y de atreverse a pensar. La razón por la cual no lo hace, obviamente, estamos hablando de que es por esto de la pereza y por esto, digamos, de una falta de valor y eso tiene un precio, ¿no es cierto?, que es, pagado, digamos, con mucho descontento, con mucha inconformidad, con angustia, con frustraciones, ¿no es cierto?, que es un poco lo que vemos en estos desórdenes y en estos estallidos, digamos, furiosos que hemos visto digamos, en las sociedades tanto de un continente como de otro en estos últimos
en estos últimos meses, ¿sí? Entonces, este propósito, esta aspiración, ¿no es cierto?, este anhelo, ¿no?, de que como seres humanos y como comunidad pasemos, salgamos de la minoría de edad y alcancemos una mayoría de edad, centrándonos simplemente en el uso de algo que nos define. O sea, nosotros compartimos, como dirían en el pensamiento clásico, ¿no es cierto?, compartimos una misma realidad con distintos reinos, ¿no? Con los vegetales, con los animales, etcétera. Pero si hay algo que nos distingue, algo que nos diferencia, ¿no? Y por lo tanto algo de lo cual terminamos siendo particularmente responsables, es el pensar, ¿sí? Esta sustancia, ¿no es cierto?, que es capaz de vigilarse a sí misma y de interiorizarse y de hacerse consciente de sí misma, ¿sí? Es lo que nos define como seres humanos. Si nosotros renunciamos a eso, estamos renunciando también a nuestra condición de humanidad. Estamos delegando la responsabilidad individual en una responsabilidad colectiva. Y eso en sí mismo tampoco es malo, en sí mismo tampoco es malo, ¿ya? Sino que obviamente hay que también ser juiciosos, o sea, una sociedad, una comunidad no puede estar manejada por todos, tiene que necesariamente estar manejada por aquellos que están en mejores condiciones de hacerlo. Y si es que la vía va a ser la democrática, ¿no es cierto?, los pueblos y los individuos al momento de escoger deben ser juiciosos y deben pensar por sí mismos y no dejarse pensar por las campañas, por los programas de difusión, por la manera, digamos, ¿no es cierto?, como se testean las reacciones y las opiniones, ¿no es cierto?, de modo que al final terminamos siendo conducidos, ¿no?, en una dirección y otra, con la ilusa idea de que estamos decidiendo, ¿sí? Cuando en realidad hemos sido pensados. Este es algo eh, difícil, ¿no?, de marcar una frontera, lo que pensamos y en lo que somos pensados. Pero es responsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, reconocer, ¿no?, aunque sea una frontera media difícil de marcar, es responsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, establecer esta diferencia entre lo que ha sido pensado para nosotros, ¿no?, de lo que nosotros, por nosotros mismos, somos capaces de pensar. Entonces, este es un tema que queríamos plantear dentro de el programa de conferencias que hemos planteado para el mes de junio, ¿ya? Atrévete a pensar como una necesidad, ¿no es cierto?, de trabajar, ¿no?, la reflexión, trabajar la reflexión. Eh, Nosotros estamos en un tipo de sociedad, ¿no es cierto?, que para su dinámica necesita generar, digamos, intereses, necesita generar necesidades, digamos, de consumo de bienes y de servicios. Y para ello, obviamente, en conocimiento de cómo funcionan los deseos, de cómo funciona la imaginación, de cómo funciona nuestro mundo interior, ¿no es cierto? Se ha buscado formas tremendamente sofisticadas para poder llegar a manipular eso, ¿sí? Pero no es una excusa. Aún así no es una excusa. Digamos, la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo podría ser extremadamente manipuladora, sofisticadamente manipuladora, pero aún así eso no evade, ¿no es cierto? No nos evade de la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no?, para ir desmantelando ese sistema engañoso, ¿ya? Y en eso, obviamente, también era una de las cosas fundamentales a las cuales apuntaba la ilustración. O sea, estos ilustrados, ¿no es cierto?, eh, que siempre fueron pocos, pero los ilustrados de algún modo plantean de que la condición, ¿no es cierto?, el condicionamiento en la cual vive el hombre, el sometimiento en el cual viven las sociedades, que sean las comunidades, los seres humanos, se debe, apunto de nuevo a lo mismo, se debe a su pereza y su cobardía, ¿ya?, por no atreverse a pensar, ¿sí? Eso
sigue siendo válido hoy día, ¿sí? O sea, nosotros podemos apuntar, ¿no es cierto?, y denunciar los abusos y la corrupción, ¿no?, de todas las élites y de todos aquellos que tienen puestos de públicos y de autoridad, pero seamos claros también, o sea, todo eso funciona y todo eso, digamos, tiene una cuota de poder porque simplemente cuenta con nuestra complicidad, ¿sí? ¿Cuál complicidad? La complicidad, obviamente, de no responsabilizarnos, ¿sí? La responsabilidad, perdón, la complicidad, ¿no es cierto?, que deriva de nuestra pereza al momento de pensar. Nuestra pereza y nuestra cobardía al no atrevernos a pensar. Y aquí el tema se resuelve tal vez no en términos blanco y negro, pero obviamente para dejarlo muy claro y con eso cerrar esta exposición, si nosotros no pensamos, si nosotros no nos atrevemos a pensar, entonces somos responsables de ser pensados, ¿sí? Si no nos gusta ser pensados, ¿no?, entonces nos tenemos que atrever a pensar. Así es un poco a lo que apunta Emmanuel Kant. Como ven, esto sucedió en el siglo XVIII, ¿ya?, pero está sucediendo en nuestras vidas, ¿ya? Y de algún modo, que creo que es lo importante también, nosotros somos responsables del mundo en el cual estamos viviendo. Y seguiremos siendo responsables del mundo en el cual estemos viviendo en la medida de nuestra pereza y de nuestra cobardía, o en la medida en que no nos atrevamos a pensar, ¿sí? Bueno, yo iba a dar unos minutos para atender preguntas o aportes, ¿ya? Eh, pero no hay, no hay preguntas, solamente saludos de Chile, de Guaranda, ¿ya?, de Pimampiro, eh, de Brasil. Acá hay algo, un comentario. Dice, buenas noches Daniel, hoy día mencionaste que la pereza y cobardía son las que evitan que el hombre acepte el reto de pensar por sí mismo. ¿Qué opinas del miedo como otro factor que impide aceptar este reto? Igualmente, ¿qué recomendarías para despertar? Yo, eh, bueno, el miedo sí, el miedo obviamente es una herramienta, ¿ya? Que ayuda mucho a dejarnos en esa comodidad, ¿no? De inmovilizarnos, por decirlo así. Porque de algún modo de repente pensamos que ya está todo pensado, ¿sí? Entonces no vemos que en realidad lo importante es lo que nosotros pensemos. De una forma. Ahora, vuelvo a insistir, este es un punto importante. O sea, pensar, uno dice, bueno, pero yo sí pienso. Digamos, yo tengo pensamiento, digamos, yo pienso de una cosa, pienso en la otra, pienso en mi familia, pienso en mi trabajo, pero eso no necesariamente cabe dentro de lo que apuntaba Kant, ¿no es cierto?, como un atreverse a pensar. ¿Ya? El atreverse a pensar no es, ¿no es cierto?, dejar que nuestro pensamiento se deslice por carriles, ¿no es cierto?, que ya están definidos, ya están establecidos, sino que desafiar esos carriles, ¿sí? De algún modo el pensar es un acto creativo y volitivo. Yo no puedo pensar sin darme cuenta. O sea, yo, digamos, en otras palabras, yo, digamos, todos nosotros estamos con la mente, ¿no es cierto?, en movimiento constantemente. Todo estamos en nuestra mente, ¿no es cierto? Hay pensamientos que van, que vienen y hay una agitación mayor o menor, ¿sí? Pero eso no es pensar, ¿sí? Cuando decimos pensar, estamos hablando de pensar en lo que estamos pensando. O sea, un acto consciente y volitivo, ¿no? Y direccionado. Entonces, digamos, esas son unas características, son algunas de las características, ¿no es cierto?, de pensar. Otro que yo creo que también es valioso considerar es el hecho de que al pensar por nosotros mismos no significa inventar el agua tibia.
¿ya? No tenemos que partir de cero. Pensar por nosotros mismos también puede incluir, ¿no?, el hacer uso de las experiencias que el ser humano ha tenido en las grandes civilizaciones, los grandes momentos históricos y de los grandes pensadores, por decirlo así, de aquellos que, digamos, en el mundo del pensamiento se han erigido, ¿no? Se han puesto de pie, por decirlo así. Entonces, como en todo, ¿no? O sea, digamos, el aprendizaje de pensar, ¿no?, implica también observar la experiencia de otros que que se nos han adelantado en el tiempo en esta ruta, digamos, de pensar responsablemente. Entonces, no es algo que tengamos que partir de la nada. O sea, no, la humanidad cuenta con una enorme experiencia. Hay un patrimonio extraordinario de obras verdaderamente ejemplares. Realmente es penoso, ¿no?, de que siendo hoy día tan accesible, nosotros igual, digamos, estos monumentos del pensamiento, como son algunas obras, algunos legados, permanezcan en el olvido, ¿sí? Cuando hoy día, digamos, incluso como son obras, algunas muy antiguas, no tienen ni siquiera derecho de autor. Uno pone, digamos, ¿no es cierto?, en internet y ahí se baja el PDF de obras espectaculares que sigo como, no sé, La República de Platón, El Tajío de Confucio, el Bhagavad Gita de la India, y en fin, hay una innumerable cantidad de obras que son parte, ¿no es cierto?, de esta responsable reflexión que la humanidad, ¿no es cierto?, en sus mejores representantes, que son estas mentes luminosas, han hecho y que han dejado a la posteridad. Entonces, no, en eso, digamos, no estamos solos, no estamos, hay ya toda una escuela que puede ser aprovechada, ¿no?, para provocar este despertar. Ahora el tema es el siguiente, uno dice, ¿qué recomiendo, digamos, para despertar? O sea, para este despertar, ¿no es cierto?, de esa comodidad, ¿no es cierto?, de esa pereza. Yo creo que lo principal es la incomodidad. O sea, por un lado, ¿no? Y por otro, la responsabilidad, ¿ya? O sea, mientras nosotros sigamos culpando al gobierno, sigamos culpando a las transnacionales, sigamos culpando, digamos, a nuestros padres, a los jefes, obviamente no vamos a despertar, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, estos poderes, ¿no es cierto?, políticos, económicos, religiosos, etcétera, eh, cuentan, ¿no? La base de su poder, ¿no es cierto?, es nuestra complicidad, ¿sí? Es nuestra indiferencia. O sea, nosotros hablamos mucho, obviamente, de las transnacionales y cómo contaminan, ¿no es cierto? Pero compramos sus productos, consumimos sus productos, ¿sí? Entonces, bueno, las transnacionales obviamente son tremendamente poderosas, ¿ya? La Coca-Cola, digamos, tiene en cualquier parte del mundo, uno camina 2 cuadras para encontrar una Coca-Cola, pero ese poder, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo nada más, de una transnacional, ¿en qué se basa? En que todos consumimos Coca-Cola. Es tan simple. Si se deja de consumir Coca-Cola, desaparece la Coca-Cola, así de simple. Entonces, si hay una complicidad, en la medida en que nosotros sigamos culpando al otro, ¿sí?, y señalando, obviamente, que los demás tienen la responsabilidad y no entender de que eh, el poder, ¿no es cierto?, que logran alcanzar algunas de estas instituciones políticas, religiosas, comerciales, empresariales, sociales, en fin, ese poder lo alcanzan por nuestra indiferencia, por nuestra complicidad, ¿sí? Y a eso lo que Kant, entiendo, o se puede entender también, apunta con la idea de pereza y de cobardía, ¿sí? Bueno, también hay de Santa Elena, de Guatemala, de el miedo, ¿cómo podemos dejarlo? Ser seguros de sí mismo. Bueno, el miedo, obviamente, bueno, esto un poco recurriendo a- al contexto chino, ¿sí? El miedo es producto de la falta de sabiduría, ¿sí? De algún modo,
La ignorancia es el ámbito, ¿no es cierto?, en el cual el miedo se puede desarrollar, ¿ya? Pero cuando se sabe, obviamente el miedo se disipa, ¿sí? Estoy hablando del miedo intelectual, del miedo psicológico, porque por otro lado no debemos olvidar de que el miedo es un aviso, ¿sí? Es algo, es una alarma, una alerta, ¿ya? Que vale, digamos, tomar en cuenta, ¿sí? Pero estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando ese miedo termina siendo intelectualizado, ¿no es cierto?, cuando ese miedo termina apoderándose de nuestro mundo emocional, y ahí nos tiende como a paralizar, ya, y ya no queremos salir de casa, no queremos emprender, digamos, aventuras, etcétera. Entonces, no estoy hablando de ese miedo. El miedo también tiene un ámbito, ¿no?, en lo fisiológico, una forma, ¿no es cierto?, de sensibilizar con respecto a las amenazas en el ámbito físico, en el ámbito energético, en el ámbito emocional, que tiene una función. O sea, y mientras, digamos, cumpla con esa función natural, está bien. El tema del miedo, digamos, cuando se crea una cultura del miedo, ¿sí? Y eso obviamente nos inmoviliza, pero eso sucede por la ignorancia. Aquí también hay un tema interesante porque no es, la ignorancia, digamos, no es porque no hay información, al contrario, puede haber, digamos, en una gran cantidad de información, puede a veces eso incrementar el miedo, ¿sí? O sea, la información no es sabiduría, ¿ya? Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pero hoy día el hombre sabe muchas cosas, ¿no es cierto? En Internet tenemos información de todo, ¿ya? Y está accesible un gran volumen de información, pero eso yo creo que no es justamente uno de los engaños, en el sentido, digamos, de que, claro, tenemos disponibilidad de mucha información, pero no de sabiduría, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de sabiduría, obviamente se genera el espacio para que este miedo se culturice, ¿ya? Y vaya inmovilizando, y obviamente una de las cosas que también ya se ha dilucidado a nivel político, es una muy buena herramienta para controlar y manejar las comunidades o las sociedades, ¿no es cierto? Generar miedo, ¿ya? Producir miedo. Bueno, Sophie Galarza nos habla de la zona de confort, una forma de ser pensado. Sí, la zona de confort está pensada, ¿ya? Está, de hecho, digamos, bueno, Platón no hablaba de la zona de confort, ¿no es cierto? O del confort en general, ¿no? Pero cuando Platón nos habla a través del mito de la caverna, nos habla justamente de que hay personas que no quieren abandonar su condición de cautivos, ¿sí? O sea, están cautivos, y aunque aquel que salió de la caverna regrese y cuente, ¿no es cierto?, de que todo esto no es nada más que un engaño, y que las cosas en realidad se las puede ver directamente saliendo de la caverna, no quieren escuchar, ¿sí? Quieren seguir, digamos, de algún modo encadenados. O sea, uno de los graves problemas, obviamente, de las cadenas es que somos nosotros mismos los que, obviamente, amamos nuestras cadenas y no queremos soltarlas, ¿ya? Porque obviamente eso implica riesgo, eso implica responsabilidad, ¿sí? Entonces, ahí, en ese sentido, digamos, es lo que podríamos llamar nosotros zona de confort, ¿no? El hecho de estar eh, gustosos, ¿ya?, de las cadenas que portamos, ¿sí? Claro que sí, se puede caer en un pensar mal, por eso digo, y así el alcance, ¿no? Estamos hablando de pensar en lo que estamos pensando, ¿sí? O sea, hay, digamos, dos formas de pensar mal. Una es la falacia y la otra es el sofisma, ¿sí? Se entiende por sofisma cuando uno construye un argumento con mala intención, un argumento, ¿no es cierto?, mañosamente presentado, ¿no?, para crear, ¿no?, una afirmación válida, ¿no?, pero que oculta una mentira, ¿sí? Y la falacia, ¿no? La falacia también es un pensar equivocado, pero por falta de experiencia, falta de rigurosidad,
o como diría Kant, de pereza. ¿Sí? A veces por pereza, ¿no es cierto? No observamos, digamos, tomamos decisiones o llegamos a conclusiones muy fácilmente sin prestar atención a la forma como se fue construyendo el argumento. Entonces, la falacia no hay una mala intención en la falacia, pero sí hay una falta de rigor, una pereza, y también debemos mencionar una falta de experiencia, digamos, de experiencia, de pereza. Acá se dice, hola Daniel, gracias por la conferencia. ¿Cómo reconocer una fuente fidedigna de una falsa en el momento de leer información? Bueno, yo diría que en Nueva Acrópolis tenemos un poco de experiencia al respecto, ¿no? Siempre este es un tema, no es tan así, tan fácil de todos modos, pero nosotros, bueno, obviamente estamos hablando de algunos miles de años, de culturas, de civilizaciones donde han habido religiones, corrientes de pensamiento, cosmogonías, una forma de valorar al hombre, a la sociedad, en fin, ¿no? Diversa, etcétera. Entonces uno dice, bueno, hacer un programa de estudio de filosofía, ¿no es cierto?, para tomar contacto con las corrientes de pensamiento de Oriente y Occidente de manera comparativa, porque eso es el estudio, digamos, de filosofía en Nueva Acrópolis. En Nueva Acrópolis, digamos, la filosofía se hace de esa forma, o sea, se hace siempre contrastando, comparando corrientes de pensamiento, ¿no es cierto?, de la antigüedad con los modernos, de Oriente con Occidente, etcétera. Pero uno puede decir, bueno, pero eso es un trabajo monstruoso, digamos, tremendamente fatigoso. No, porque nosotros siempre apuntamos a la fuente. O sea, digo, por ejemplo, Confucio, el Tajío. De hecho, el Tajío, un buen ejemplo, ¿ya? Se llama el Tratado del Gran Estudio. ¿Sí? El Tratado del Gran Estudio que es el legado político de Confucio. ¿Sí? Podríamos decir que el Tajío es el legado político de Confucio. Ahí están de manera sintética y en forma de apretada síntesis, mejor todavía, ¿no es cierto?, los fundamentos, digamos, de la política confucianista. Pero esa obra está constituida por 7 párrafos. Son 7 párrafos. O sea, los 7 párrafos caen en una página. Ese es el gran legado político de Confucio. Bueno, si uno va a una librería y dice, bueno, quiero comprar el Tajío de Confucio, le van a pasar un libro de 100 páginas, de 120 páginas, pero son comentarios. No están de más los comentarios, algunos, digamos, son útiles, pero estrictamente la obra de Confucio son esos 7 párrafos. Entonces nosotros en Acrópolis, dentro de los estudios comparativos de las distintas ramas de la filosofía, lo que hacemos es ir directo a la fuente, o sea, a leernos los 7 párrafos. Bueno, después cada uno, si así lo estima, puede ir investigando, ¿no es cierto?, y profundizando su estudio ya sobre las reflexiones que durante siglos, en este caso incluso milenios, se han hecho sobre esos 7 párrafos. Eso ya es una cosa propia de cada cual, pero nuestro programa, ¿no es cierto?, apunta a la fuente, digamos. Lo mismo pasa con Platón, o sea, ustedes, si nosotros tomásemos todo lo que se ha escrito, por ejemplo, de la República de Platón, ¿sí? Bueno, no tendríamos tiempo para nada más, ¿ya? Porque no ha habido un solo, bueno, con frecuencia, ¿no es cierto?, los pensadores de una época y de otra hacen alcances, reflexiones, profundización, ampliación, critican, están de acuerdo o en desacuerdo a lo que Platón escribe en la República, ¿sí? Pero la República estrictamente un libro que tiene, qué sé yo, 140 páginas, 180 páginas. Eso uno se lo lee en 15 días, ¿sí? Pero si uno pretende leer todo lo que se ha escrito al respecto, bueno, le va a tomar muchos años. Entonces, digamos, en ese sentido, nosotros tenemos, yo diría, bastante experiencia en cuanto a ir a las fuentes. Me refiero en ese contexto. Ahora, dentro de Internet, obviamente, eso es un poco más complicado. Y yo creo que una fórmula es contrastar, ¿ya? E indagar por uno mismo, ¿sí? Estrictamente. Y yo diría también, y yo creo que acá el otro día justamente en una clase lo mencionaba, ¿ya? Que son los 3 filtros de Sócrates. ¿Sí, sí, sí lo han escuchado hablar? Los 3 filtros de Sócrates. Lo voy a citar, ¿ya?
Dice, eh, si lo que desea, digamos, esto es una historia, ¿no es cierto?, de un discípulo que se acerca a Sócrates y le dice, te tengo que contar algo, ¿no es cierto?, que es muy interesante, bla, bla, y Sócrates dice, bueno, pero vamos a hacerlo pasar por los tres filtros, ¿no? Le estoy resumiendo un poco la situación. Entonces dice, lo que deseas decirme es cierto, ¿no? Por un lado. O sea, la mayoría de las veces si hablamos de cosas que circulan por las redes, uno va a decir, bueno, la verdad no lo sé, me lo compartieron, ¿ya? Entonces, ya es algo, ¿no es cierto?, que ya no pasaría. La mayoría de las cosas, diría un 99% de las cosas que circulan por las redes, ¿no es cierto?, no pasarían este primer filtro. No lograría, ¿no es cierto?, nadie afirmar con certeza de por lo menos, no sé, a lo mejor exagero, pero un 98, un 99% dar certeza completa, ¿no es cierto?, de que es cierto lo que va a decir. Luego, ¿es bueno? O sea, tiene el propósito, ¿no es cierto?, de ser bueno, es algo bueno, lo que vas a comunicar, también, ¿sí? Y ahí también nos damos cuenta, obviamente, que detrás de muchas de las cosas que circulan hay una mala intención, ¿no? Y luego el tercer filtro es si es útil. Búsquenlo en internet, lo van a encontrar, ¿sí? Los tres filtros son una buena manera de entendernos con esto, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma, entonces, hola Daniel, bueno, fuente fidedigna de una falsa. Una pregunta se me ocurrió que tal vez a lo mejor las ideas de Kant respecto a dejarnos pensar no estarían siendo estas ideas una realidad diseñada que nos envuelve a todos a pensar, como si nos estuviéramos dejando pensar por Kant. Bueno, eso es darle mucha vuelta al tema. Yo creo básicamente de que eh, hay una responsabilidad, yo creo que es lo más importante, ¿sí? Porque digo, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir ya de que yo hago algo, ¿no? Porque eso me fue inculcado por mis padres, ¿sí? Si eso yo lo digo, ¿no? Usando el ejemplo de Kant, ¿no? Si eso yo lo digo cuando tengo 10 años, está bien, ¿sí? Porque obviamente a mi corta edad yo necesito la experiencia de mis mayores, ¿sí? Pero si tengo 50 años, ya hay algo que no está bien, ¿ya? Porque a los 50 años, ¿no es cierto? Aunque lo que hago eh, sigue siendo algo que fue inculcado por mis padres, ¿no? A los 50 años ya no debe ser ese el motivo por el cual lo hago. A los 50 años yo debo por mí mismo haber encontrado la razón de ser de ese comportamiento y ya hacerlo porque yo, ¿no es cierto?, de manera responsable y comprometida, considero que es bueno hacerlo así. Ahora que me lo inculcaron mis padres, bueno, porque ellos tuvieron una buena intención y quisieron lo mejor para mí. ¿Sí me explico? Entonces, esto de minoría, mayoría, estamos hablando, minoría de edad, ¿no es cierto?, y mayoría de edad, la cual, el contexto en el cual Kant pone a la ilustración, por eso es que para Kant la ilustración, digamos, aparte de ser un fenómeno propio del siglo XVIII, no se reduce a eso. Para Kant es un tema, ¿no es cierto?, que está presente permanentemente en cada individuo. En cada individuo, cada uno de nosotros obviamente tiene que decidir en un momento dado pasar a la mayoría de edad. Y pasar a la mayoría de edad es atreverse a pensar. Y así también una comunidad o una sociedad o la humanidad en conjunto, ¿sí? Entonces, él lo ve como algo que va más allá de lo que sucede en el siglo XVIII. El espacio de confort es el último rincón del miedo, ¿sí? ¿Qué opina de la crítica de Nietzsche y otros pensadores hacia la razón? Bueno, digamos, bueno, ustedes tienen que entender de que hay muchas, digamos, ha habido muchas formas de conceptualizar la razón y existen varias formas de razonar, ¿ya? Pero aquí estamos apuntando a ese tipo de razonamiento, ¿no es cierto?, que va direccionado a la inteligencia, ¿sí? O sea, va direccionado a comprender y comprender que se traduce en acciones, ¿sí? No, digamos, a un razonamiento, ¿no es cierto?, que queda ahí en una nube intelectual
que nunca llega a ser parte de la vivencia, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de razonamiento. Lo que nos está diciendo Kant de algún modo es esa crítica que hace Kant es a ese razonamiento que fue parte de la modernidad, por eso que dice que Nietzsche es el primer pensador posmoderno, que es un razonamiento excluyente, rígido, ¿no es cierto? A ese razonamiento, ¿no es cierto?, es el que critica Nietzsche, ¿no es cierto? Y va a ver, según su óptica, que ese tipo de razonamiento se engendra, ¿no es cierto?, desde los griegos y va tomando fuerza a lo largo de toda la historia de Occidente, ¿ya? Claro, esto a lo que me refería, Adriana lo está diciendo muy bien, dice, de todos modos, al seguir el pensamiento de un sabio o de una corriente filosófica, también me parece que no estamos bajo nuestro propio discernimiento. El reto sería partir de cero, aunque luego descubriéramos a una corriente o pensamiento similar. El tema es, ¿no es cierto?, de que la humanidad ya tiene miles de años, ¿sí? O sea, digo, para ponerlo en un contexto tal vez un poco absurdo, pero es como que, bueno, yo necesito un vehículo, entonces me voy a fabricar yo solo el vehículo. O sea, no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque el vehículo está muy bien pensado. Hay mucha tecnología ahí, ¿no es cierto? Hay mucha experiencia acumulada en un vehículo, en un carro, digamos, de hoy día, en un carro híbrido, eléctrico, en fin, hay mucha inteligencia puesta ahí. Entonces yo no necesito empezar a crear mi propio vehículo. Esto lo traslado, ¿no es cierto?, a otro campo que es el más propio del humano, pero también en lo humano han habido grandes experiencias, ¿ya? El tema es el siguiente, digamos, a mí me encanta Plotino, ¿ya? Y yo, ¿no es cierto?, pienso, ¿no?, que lo que hay que hacer, como dice Platino, ¿no es cierto?, es dedicarse a la contemplación, ¿ya? El tema es un poco sutil. Yo puedo decir, yo me dedico a Plotino porque me dedico a la contemplación porque así lo dice Plotino, ¿sí? O sea, estoy de algún modo responsabilizando a Plotino del tipo de vida contemplativa que yo tengo, ¿ya? Y otra cosa es haber descubierto, ¿no?, a partir de las reflexiones de Plotino, lo válido que es la contemplación, ¿sí?, en mi vida. Y decido, por esta comprensión que logro a partir de las indicaciones de Plotino, pero ya es responsabilidad mía. O sea, Plotino lo dijo, pero Plotino no me está obligando. Ha sido decisión mía, ¿sí? Entonces, por eso el tema es responsabilidad también, ¿ya? Cuando yo soy pensado, ¿ya? Pero esa es la comodidad, digamos, la pereza, no soy responsable, ¿sí? Y como no soy responsable, yo no tengo la solución. Esa es la trampa en la que estoy, ¿sí? No tengo la solución. O sea, la solución la tiene otro. O sea, la solución la tiene el ministro de Economía, la solución la tiene el ministro de Salud, digamos, porque obviamente yo me he dejado pensar. Entonces no tengo ninguna responsabilidad en todo esto, ¿ya? Ahora, cuando la postura cambia, ¿no es cierto? Y digo, bueno, me atrevo a pensar, ¿no es cierto? Ya eso es salir de la zona de confort, como estamos hablando, ¿ya? Y a partir de ahí, lo que yo decida y lo que yo haga, a partir de lo que entiendo y comprendo, ya es responsabilidad mía, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gracia? Como es mi responsabilidad, la solución está en mis manos. La solución está en mis manos, ¿sí? Eso es la gracia de la libertad, ¿ya? Lo otro es someterse, ¿ya? Pero si uno se somete, ¿ya?, al ser pensado, la responsabilidad ya no está en mis manos. Entonces yo simplemente tengo que esperar, ¿no es cierto?, que esa responsabilidad llegue a través de una píldora en la farmacia, a través de una inyección, entonces ya... ¿no? Y lo otro, obviamente, es ser disciplinado, ¿sí? Fortalecer mi sistema inmunológico. Pero eso ya implica trabajo.
Y a eso es esfuerzo, es prestar atención y responsabilizarme, ¿no? Lo otro es decir, bueno, los médicos, ¿no? Que los médicos se apuren, ¿no? Que las farmacéuticas saquen rápido los medicamentos, ¿sí? Poniendo en contexto un poco la situación, ¿no? Bueno, ha sido realmente un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Léanse este artículo que ya les mencioné, ¿ya? Este pequeño documento, ¿no? Que apareció justamente en 1784. Es un artículo de una revista, que es la respuesta que Kant da al tema, a la pregunta de ¿qué es la ilustración? Es un documento corto, está en internet, lo pueden bajar, léanlo y reflexionen un poco sobre eso. Aquí tal vez lo importante de esto es el contenido moral que tiene el artículo sobre el atrévete a pensar, ¿sí? ¿Qué es la ilustración de Emmanuel Kant? Alguien me pregunta cómo se llama. ¿Qué es la ilustración de Emmanuel Kant? ¿Listo? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recuerdo que los días martes y jueves a este horario Nueva Acrópolis tiene un programa de conferencias permanentes online para compartir, ¿no? Las reflexiones que se van dando incluso en nuestras propias clases. Muchas de estas cosas son parte de nuestras clases, ¿no es cierto? Y obviamente a través de esta ventana, de estas conferencias, las hacemos partícipe, las compartimos para ir enriqueciéndonos mutuamente. Ha sido entonces un gusto compartir con ustedes este momento. Que tengan una muy buena noche y están cordialmente invitados a las actividades programadas por Nueva Acrópolis. Buenas noches.